Buenas tardes, estamos iniciando el segundo día del FIU de Niñas y Niños, donde están participando ciudades de Brasil, Argentina, Chile, Colombia, México y Perú. Mi nombre es Leandro Hernández, fui consejero por 4 años de la Municipalidad de Miraflores. Hoy nos acompaña Javier Vera, arquitecto, urbanista e investigador egresado de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la UNI. Es especialista en urbanismo social y en habitabilidad básica para la inclusión social. Bienvenido, Javier. El día de hoy hablaremos del tema peligro niños. Bueno, todos recordarán ese cartel de tránsito triangular de color amarillo donde hay dos niños y hay en color negro y se coloca comúnmente afuera de las escuelas. Y bueno, me pregunto que si deberían poner un cartel con el dibujo de un auto en vez de los niños que diga peligro autos. Javier, ¿crees que los adultos piensan que los niños somos peligrosos cuando salimos a la calle? Eh, a ver, por un lado, es cierto y es totalmente claro, ¿no? Que este cartel eh, anuncia para quién estamos haciendo las ciudades y para quién se están pensando las ciudades, ¿no? Al decir, cuidado niños, se está de alguna manera señalando que la ciudad es de los autos y que el elemento extraño son los niños, ¿no? Y que por tanto son los autos los que deben tener cuidado, ¿no? Cuando debería ser al revés, ¿no? Entonces ahí, bueno, todas las propuestas en las que trabajamos, quienes estamos involucrados en estos temas, es de invertir un poco esa lógica, ¿no es cierto? Y como bien dices, debería ser esto de los niños, y tengan cuidado que eventualmente va a pasar un auto y se supone, o sea, debería ser tácito, obvio, que el auto que circula por una ciudad, ¿no? Amable, donde hay niños, etcétera, andaría con cuidado, ¿no? Entonces, por un lado es claro que eso se debe invertir, ¿no? Pero por otro lado, es cierto que hay un temor hacia lo que significa la niñez, la infancia, desde quienes diseñan, planifican las ciudades, ¿no? Porque hay siempre entre los urbanistas, los alcaldes, etcétera, esta idea de que producir la ciudad de alguna manera es controlarla, ¿no? Y controlarla significa evitar, ¿no? El caos, ¿no? Y, el caos asociado también a la creatividad, que es innata a los niños, ¿no? Es cierto que hay entonces detrás un temor porque los niños no se les puede controlar tan fácilmente, ¿no? O sea, no se les puede organizar sus movimientos, ¿no? Su manera de estar en el espacio público, en la calle, ¿no? Porque claro, una vereda por la cual un adulto camina en línea recta, ¿no es cierto? El niño se salta a la banca, camina por el sardinel, ¿no? Se coge una flor, etcétera. Entonces, hay otra manera de relacionar que creo que es lo que produce ese temor, ¿no? Bajo ese ideal de control que hay, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo. El Ujú. temor es un factor clave, bueno, muy importante en estos temas. Y creo que el temor no está solo en los niños, sino que incluso más en los adultos. Y estos no quieren que nos pasen nada malo, pero digo yo, ¿no es mejor hacer que las ciudades sean más seguras en vez de tenernos encerrados en casa? Sí, totalmente, ¿no? De acuerdo. Lo que pasa es que se confunde, creo, la seguridad con, con, con la sobreprotección, quizás, ¿no? O sea, que la seguridad es que no pase nada, ¿no? O sea, hay en general en el mundo una obsesión por la idea de seguridad, ¿no? Que nos lleva a recluirnos en nuestras casas, ¿no? Bueno, y hace un tiempo también, ¿no? Los espacios para los niños se hacían como todos acolchaditos, ¿no? Que si te caes no te suceda nada, ¿no? Creo que ahora hay más un concepto de lo que es el riesgo controlado, ¿no? Y todas las investigaciones que se hacen también, ¿no? De neurociencia y todo esto asociado a la importancia, por ejemplo, de la primera infancia, ¿no? De todo lo que sucede en los niños, llevan a la conclusión de que ese riesgo tiene un aprendizaje, ¿no? O sea, que cuando un niño se cae, aprende, ¿no? Y es que es ese riesgo el que te lleva un poco a resolver esas situaciones cotidianas, ¿no? Entonces, ya no se busca en los espacios que sean, eso, entre comillas, 100% seguros bajo esa lógica, ¿no? Sino que hay un componente de riesgo, ¿no? Eh,
Eso no quiere decir desprotección, ¿no es cierto? No quiere decir que vayan a jugar ahí en medio de los carros, ¿no es cierto? Pero hay, creo, hay un punto intermedio que tiene que ver con invertir la lógica de lo que hablábamos al inicio, ¿no? Eh, entonces eso, creo que ahí es bien importante eso, ¿no? Replantear esa noción de lo que es la seguridad, ¿no? En teoría es más, deberíamos vincularlas no tanto a la vigilancia, ¿no? A la vigilancia, que significa que el padre esté encima prácticamente del niño, ¿no? Cortándole también la posibilidad de juego, ¿no? Sino que tenga cierta autonomía el niño, y tiene que ver más con la confianza, ¿no? Y con la convivencia, ¿no? También confiar en que en un espacio donde hay niños y adultos, entre todos nos podemos cuidar, ¿no? No tienes necesariamente como padre que estar ahí encima del niño, no sobreprotegiéndolo, ¿no? Entonces ahí creo que hay varias ideas que ir cambiando, ¿no? Sí, también estoy de acuerdo y sí quiero resaltar que dijiste que debe haber un punto intermedio y que también hay confusión entre la seguridad y la sobreprotección. Creo que debe haber un balance entre ambas y sí estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Y también dicen que una ciudad que nos cuida es también una ciudad que nos encierra en casa. ¿Tú qué opinas? Eh, que me parece que no estoy de acuerdo con la afirmación, ¿no? Nuevamente creo que la labor principal es construir unas nuevas narrativas, ¿no? Hay como mitos, ¿no es cierto? Bueno, estas afirmaciones eh, que son las que están construyendo la ciudad actualmente, ¿no? Y repito, esta obsesión con la seguridad nos lleva al encierro en las casas, ¿no? Esa idea de encierro en las casas se traduce en que no, ahora nos invitan a vivir en condominios cerrados, ¿no? Amurallados, donde no se ve, tú estando dentro no ves lo que hay afuera, ¿no? Donde no hay espacio público, sino espacios abiertos, pero controlados, ¿no? Hay muchos condominios que tienen adentro sus juegos para niños, ¿no? Pero eso no es calle, ¿no? Es una ficción de calle, ¿no? Es una teatralización, digamos, de la calle, ¿no? Lo importante de la calle es justamente el componente eh, inesperado, ¿no? Que no se puede programar, ¿no? Hay sorpresas en la calle, ¿no? Hay cosas que tú no puedes controlar. Eh, y todo eso que es lo esencial, ¿no? Del espacio público, ¿no? Que tiene que ver con saber reaccionar, ¿no? A ciertas cosas inesperadas, saber tolerar, ¿no? O convivir con gente que es diferente a ti, saber resolver los conflictos, ¿no? Innatos a la calle, ¿no es cierto? Entonces, cuando entra esta idea de refugiarse en tu casa, todo el aprendizaje, ¿no? Y todo eso rico que tiene el espacio público se pierde, ¿no? Y eso pues lleva a una crisis de cómo entendemos lo que es público, ¿no? De socialización, de convivencia, que luego se traduce ya en otros problemas sociales. Entonces, la seguridad es como una espiral, ¿no? Nos da miedo la calle, ya nos encerramos, ¿no? Pero cuando nos encerramos en las casas y las calles terminan siendo muros ciegos, la calle se vuelve más peligrosa, ¿no? Porque si no hay nadie en esa calle, no hay nadie que mire, no hay ventanas, no hay comercios, ¿no? No hay ambulantes, no hay nada, porque todos están recluidos, entonces es más insegura, ¿no? Y entonces es un círculo vicioso que va decayendo, ¿no? Entonces la idea es un poco cómo se podría cortar ese círculo, precisamente cambiando esta idea de encierro, ¿no? Que no necesariamente, como digo, es encerrarse en su casa, sino más bien lo contrario, ¿no? Salir a la calle, apropiarse de la calle, ¿no? Y poder convivir naturalmente en la calle, ¿no? Y en la calle cuidarnos todos, ¿no? O sea, si estamos todos en la calle, nos conocemos, ¿no? Sales un día, sales al otro día, al tercer día ya eres amigo de tu vecino, ¿no? Entonces se van tejiendo ahí redes, ¿no? Se hace tejido social, y ese tejido social es finalmente el que cuida, ¿no? Creo que eso es bien importante, ¿no? Reconocer que lo que cuida en ese concepto de ciudad que cuida es el tejido social, somos nosotros mismos los que nos cuidamos, no es una reja o una cámara de seguridad o la policía necesariamente, ¿no? Sino nosotros mismos, ¿no? Una sociedad sana, digamos, es en la que en una ciudad entre vecinos nos cuidamos, ¿no? Sí, muy bonito lo que dices, que entre todos nos cuidamos. Y también me pareció curioso que mencionaste que muchas veces
para los niños, en este caso, la calle se presenta como una teatralización. Ujú. Esto creo que es a veces muy cierto y no lo había visto de esa manera. Creo que es importante que los niños puedan ver la ciudad tal y como es. Y bueno, hablando de la ciudad, que quiero preguntar, ¿qué debería cambiar en la ciudad para que las niñas y los niños podamos disfrutar de ella? Eh, Creo un poco lo que decíamos al inicio, ¿no? De quién es el protagonista de la ciudad, ¿no? ¿Para quién hacemos las ciudades, ¿no? Eh, y las ciudades deben ser hechas para todas las personas por igual, ¿no? Sin preferencia, ¿no? Ahora hay como una tendencia, si tienes auto, de alguna manera es como si tuvieras un valor adicional, ¿no? Porque te es más fácil moverte. Es como que todo lo hacemos pensando en quien tiene auto, ¿no? Que llegue más rápido a su trabajo porque tiene auto. Y eso por encima de quien tiene que cruzar la pista, ¿no? Quien está caminando, quien va en bicicleta, ¿no? Hay toda esta lógica de la pirámide de la movilidad, ¿no? Que en teoría en la cúspide debería estar el peatón, ¿no? El más importante, luego la bicicleta, el transporte público y luego el transporte privado, ¿no? En nuestra ciudad esa pirámide está invertida, ¿no? Eh, entonces va por un poco por ahí, creo, la cosa. En el trasfondo de eso, me parece importante que es cambiar también esta idea de que la ciudad es un elemento meramente funcional y productivo, ¿no? O sea, que la ciudad es una cosa que me sirve para producir, ¿no? Para trabajar, para producir recursos, ¿no es cierto? Y además para moverme funcionalmente, es decir, ir rápido de mi casa a mi trabajo, ¿no? Al colegio, etcétera, y nada más, ¿no? Si solo entendemos esos dos componentes de la ciudad, el funcional y productivo, estamos olvidando que la ciudad también es un lugar, ¿no? Que también es un espacio para estar, ¿no? Para encontrarnos, para crear, ¿no? En pocas palabras, que hay también un componente lúdico en la ciudad, ¿no? Que tiene que ver con el habitar, con la convivencia y todo esto, ¿no? Entonces, creo que cuando se le da este protagonismo a los niños, ¿no? Cuando se le da esta relevancia, ¿no? Al habitar de los niños en la ciudad, es eso lo que se está reivindicando, ¿no? Ese componente lúdico, el valor del juego, ¿no? La idea de que estar en la ciudad también implica transformar la ciudad, ¿no? Verla de otra manera, ¿no? No solamente usarla para ir de un lugar a otro, ¿no? Para caminar como me indican, ¿no es cierto? Sino también que es como un juguete la ciudad, ¿no? Lo que decía hace un rato, que para un adulto una banca en un parque es una banca en un parque, ¿no? Para un niño puede ser, se suben ahí, juegan que es un autobús, ¿no? Con la pelota y es el arco de fútbol, ¿no? Hay una resignificación constante de los elementos que hay de los objetos que hay en el espacio público, de parte de los niños. Entonces creo que ahí hay un valor importantísimo, ¿no? Que no se debe perder, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Sí, es importante que en la ciudad haya igualdad, ¿no? De cómo ve cada persona la ciudad de una manera diferente. Y muchas veces sí, el protagonismo se lo lleva a una persona más que otra. Y bueno, pero eso puede cambiar a lo largo del tiempo. Y cuando tú eres niño, ¿las cosas eran iguales? Eh, no, eran sí bastante diferentes. Eh, es interesante ahí, bueno, hay varios estudios que van viendo cómo en las últimas décadas, generación tras generación, por ejemplo, el radio de autonomía de los niños, ¿no? Respecto a la distancia de la que se mueven de su casa, se va cortando generación a generación, ¿no? Hay ejemplos, ¿no? O sea, los abuelos que se iban al campo y se iban solitos ahí y tal. Y así hoy en día casi es raro, ¿no? Que los niños, hay incluso que salgan solos a la calle y ya en algunos casos, en algunas zonas, en algunos barrios ya es raro, ¿no? Bueno, yo cuando era niño, estamos hablando de los mediados de los 80, yo nací en el 81, eh, creo que había todavía un poco más de noción de barrio, ¿no? O sea, yo considero que me he criado en la calle, y lo que permite esa posibilidad es que, claro, no había ese temor que hay ahora, ¿no? O sea, mis papás iban a trabajar, yo me iba al cole, llegaba y solito me salía a la calle y creo que no, ellos no tenían una angustia así enorme porque yo esté en la calle, ¿no? Y yo estaba ahí con mis amigos, me movía para acá, para allá, me iba, ¿no? Hacia mis cosas, ¿no? Y
ahí es importante que nosotros cuando estábamos en la calle, no estábamos en un espacio dedicado para nosotros, ¿no? O sea, había esa posibilidad, pero no es que un urbanista, que el alcalde y tal hubieran pensado la ciudad, ¿no? Hecha para nosotros, pero ahí hay quizás como una, no sé, una contradicción, ¿no? Nadie pensó la ciudad para los niños, pero también al no pensarla era más libre para nosotros, ¿no? ¿A qué es a lo que voy? Que también hay por ahí un error ahora que en muchos casos cuando se piensa la ciudad para los niños, se piensa que lo que hay que hacer es llenarla de juegos, ¿no? No de resbaladeras, de columpios, ¿no? No sé, de espacios para el deporte, como programando sus actividades, ¿no? E incluso en algunos casos, poniéndola en un recinto específico, ¿no? O sea, como que área de niños, ¿no? Y entonces los niños aquí los depositas, entran y ahí juegan, ¿no? Cuando yo era niño, como te digo, era todo el barrio era nuestro. Yo jugaba en el cerro, ¿no? Bueno, yo vivía en ese entonces en el límite entre, bueno, Magdalena, pero ahí hay un barrio, se llama Marbella, que son unos edificios ahí, pero al lado hay como un asentamiento humano que es medio milagroso, entonces ahí jugábamos un poquito en el cerro, ¿no? Ahí en los espacios, en los rinconcitos, en fin. Que como digo, no eran espacios programados para nosotros, pero ahí nosotros nos inventábamos nuestras cosas, ¿no? Entonces eso, creo que sí hay como una pérdida, ¿no? De esta idea del barrio, ¿no? De esta libertad de uso del espacio público. Y por otro lado, esta nueva idea de diseñar espacios para niños, creo que en muchos casos, en vez de traer mejoras, trae limitantes, ¿no? Porque, digo, estos espacios para niños, ¿no? Con los juegos tradicionales, son muy divertidos, ¿no es cierto? Pero desde el punto de vista pedagógico incluso, pueden terminar siendo limitantes, ¿no? Porque no te dan esa libertad de uso, ¿no? Se usan de una manera, ¿no? Juegas siempre de la misma manera, digamos, ¿no? Entonces, bueno, eso, no estoy diciendo que no hayan estos, que no deberían haber, está bien que hayan, pero creo que la mirada debe ir mucho más allá, ¿no? De que todo el barrio podría dar esa seguridad, esa confianza para que los niños estén ahí jugando, ¿no? Sí, creo que es cierto que lo que dices que la ciudad y los niños depende de cada generación y va cambiando de generación en generación. En mi caso, que yo, bueno, sigo siendo niño, por así decirlo, pero cuando era más niño, desde mi perspectiva, sí podía ser, sí podía salir a la calle, solo, creo que solo no, pero cosas pequeñas sí había un temor al hacerlas, por ejemplo, el simple hecho de cruzar la pista o de bajar las escaleras, sí siempre hay un factor de riesgo y supongo que es por mi generación. Y algo también interesante me parece es cómo ven los niños la ciudad, los niños que están pasando hoy en día en una pandemia. Creo que son muy pocas las generaciones de niños que pasan por una Mm, crisis sanitaria como esta y me parece interesante ese tema. ujú, Pero bueno, gracias Javier por el día de estar con nosotros, compartiendo tus experiencias, tu punto de vista. Y ujú. gracias por estar en este foro de niñas y niños. Y bueno, a continuación seguiremos con dos foros muy interesantes, la ciudad virtual y la ciudad jugable. No se lo pierdan. Y recuerden que estaremos en el foro hasta mañana sábado 14 de agosto. Hasta pronto. Gracias, Leandro. Hasta pronto.